Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidas a esta escuela dominical donde estamos estudiando cómo orar en estos tiempos y estamos estudiando la frase venga tu reino. Y vamos a leer en la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 6, de los versículos 5 al 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre, en esta hora queremos pedir la dirección de tu Santo y Divino Espíritu para entender, Señor, la manera en la que debemos de orar en estos tiempos de aflicción, de angustia, de enfermedad, de necesidad, de problemas. Padre, te rogamos que a la luz de tu palabra, tu Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones y nos revele, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, lo que tú quieres hacer de nuestras vidas. Padre, danos la sabiduría que necesitamos para entender tu palabra y el propósito que estás llevando a cabo en cada una de ellas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado estudiando a la luz de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las frases como Padre Nuestro, donde nosotros tenemos una identificación con nuestro Padre Celestial porque hemos sido adoptados por su sola gracia, porque hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados de nuestro pecado y por esa razón el Señor ha decidido adoptarnos como sus hijos. Por eso es que nosotros nos identificamos bajo esa paternidad. Él es nuestro Padre Celestial. Y la siguiente frase que nos tomó también aprender
es santificado sea tu nombre. Esa palabra de santificar quiere decir que es nuestro deseo que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea conocido, que el nombre de Dios sea reverenciado. Y por lo tanto, al ser nuestro deseo, entonces existe una ferviente necesidad de proclamar su palabra, de proclamar quién es Dios y en quién nosotros hemos creído. Ahora nos toca estudiar Venga tu reino. Esto se refiere al reino universal de Dios, entendiendo que Él está sobre todas las cosas, está sobre ángeles, sobre astros, sobre ejércitos en los cielos, sobre hombres, sobre bestias y sobre todo cuanto existe. Dice en el Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aquí el rey David exclama el poderío de Jehová. Estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Dios, ¿qué significa? Bueno, el reino de Dios significa que todo cuanto existe está bajo su dominio. Tiene que ver con su gobierno, tiene que ver con su ley y tiene que ver con su autoridad. Todo esto significa el reino de Dios. Así que nosotros podemos identificar plenamente que el reino de Dios abarca absolutamente todo lo que existe. Él está sobre todas las cosas y tiene que ver con el aspecto de su gobierno, de su ley y de su autoridad. Ahora, no todo ni todos se sujetan voluntariamente a su reino. El hombre desde el principio decidió hacer su propia voluntad. Desde Adán y Eva, ellos decidieron voluntariamente no acatar ni hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y en el fondo del corazón del hombre, el hombre busca su propia gloria. No busca la gloria de Dios. La rebelión de Satanás y sus huestes se enfrentaron a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el nuevo reino del pecado y de las tinieblas se encuentra abiertamente opuesto al reino de Dios. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tiene que reflexionar cuando pronunciamos estas palabras de venga tu reino, es que nosotros queremos que el reino de Dios se establezca no solamente aquí en la tierra, sino que esté directamente establecido en nuestros corazones, para que nosotros no hagamos nuestra propia voluntad, ni busquemos nuestra propia gloria, ni estemos en rebelión contra Dios, ni nos estemos enfrentando a la voluntad de Dios, y que el reino del pecado y de las tinieblas no reine en nuestros corazones. Hermanos, este reino del pecado y las tinieblas es un reino que aparentemente va proclamando libertad, pero en realidad esclaviza al hombre
y lo condena a la miseria. El hombre cree que el vivir bajo la ley de Dios lo está privando de su libertad, porque entonces el hombre cree que ya no puede hacer lo que él quiera, no puede hacer lo que a él le place, ni lo que él disfruta, ni lo que él goza. Y entonces el hombre siente que pierde su libertad. Pero lo que realmente está sucediendo es que el hombre se esclaviza al pecado. Es esclavo del pecado y esto lo condena a la miseria y a la condenación eterna. El hombre encuentra su felicidad lo más alejado de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando el hombre siente que está oculto a los ojos de Dios, entonces él es feliz para poder disfrutar lo que a él le produce placer. Y normalmente ese placer no es otra cosa más que el pecado que nos separa en nuestra relación con Dios. El hombre encuentra su felicidad lo más alejado de Dios, pero está realmente engañado. El hombre ha sido vilmente engañado. Él se ha entregado voluntaria y gozosamente en las manos de su destructor. El hombre ha salido huyendo de su benefactor. Esto es muy triste de poderlo comprender, pero en realidad cuando el hombre decide huir de Dios, está huyendo de lo que más le conviene. El reino de Dios es lo que más nos conviene a nosotros como seres humanos, pero nos hemos dejado engañar por el pecado, creyendo que el placer, creyendo que satisfaciendo nuestros deseos estamos encontrando la felicidad, pero lo único que estamos logrando es encontrar esa esclavitud hacia el pecado donde nos condena a la miseria y a la condenación eterna. Cristo vino a libertarnos de esa esclavitud. Cuando el Señor estuvo entre nosotros durante su ministerio, las palabras que el Señor Jesús pronunciaba constantemente: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El arrepentimiento, hermanos, es volverse del pecado a Dios. Arrepentirse es volverse de la rebeldía a la obediencia. No podemos entrar al reino de los cielos sin arrepentimiento. Es necesario, hermanos, que el hombre reconozca su pecado, reconozca su miseria, reconozca que es incapaz de poder pagar la deuda que se debe a causa de su pecado. Cuando uno reconoce esa miseria, cuando uno reconoce esa pobreza, entonces se está abriendo la puerta para poder entrar al reino de Dios. Pero es necesario que el hombre se arrepienta. El reino de Cristo es su gracia gobernando en el corazón de los creyentes. El reino de Cristo no es algo externo, es algo que se desarrolla dentro del corazón del creyente. Cristo reina cuando el yo es destronado, cuando decimos que ya no queremos hacer nuestra voluntad, sino que queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Cristo reina cuando el pecado deja de ser soberano en nuestra vida, cuando el pecado ya no nos gobierna.
cuando el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado no se enseñorea de nosotros. El pecado es un engaño. Así que, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo identificamos. El reino de Dios no es algo externo, es algo que se encuentra dentro del corazón del hombre. Cuando el hombre decide deponer sus armas, no luchar más contra Dios, no oponerse a la voluntad de Dios, sino hacer su voluntad, porque ahora entendemos que es lo que más nos conviene y porque es lo que agrada a Dios. Debemos nosotros de orar, hermanos, porque su reino venga. Debemos de orar porque el dominio de la gracia esté en el corazón del hombre. Debemos de orar porque el reino de Dios está entre vosotros, porque el gobierno de Dios se expanda cada día más alcanzando a los demás, y porque cada día más cautivos al pecado puedan encontrar su libertad. Esto es lo que nosotros debemos de orar cuando decimos, venga tu reino. El decir, venga tu reino, estamos diciendo que queremos que el reino de Dios se expanda, se extienda, que alcance a personas que no conocen a nuestro Dios, porque queremos también que el nombre de Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea reconocido, que el nombre de Dios sea reverenciado. Y porque cada día más cautivos al pecado, de esas personas que están esclavizadas al pecado, puedan encontrar la libertad que los llevará a la vida eterna. ¿Qué debe hacer el hombre con respecto al reino de Dios? Significa que el hombre debe de poner sus armas, que el hombre debe de dejar de tener esa lucha contra Dios, en donde el hombre busca su propia gloria, quiere hacer su propia voluntad, y por lo tanto el hombre decide no luchar más en contra de Dios. Significa que el hombre debe someterse al gobierno de Dios, que sea el gobierno de Dios el que gobierne nuestros corazones. Y significa que el hombre debe estar sujeto a su autoridad. También significa que el hombre debe someterse voluntariamente para que Dios sea su Rey y Señor, para que gobierne su corazón. Hermanos, venga tu reino. No es otra cosa más que pedir que la soberanía de Dios esté en nuestros corazones. Significa ya no oponernos más a la voluntad de Dios. Significa que el hombre debe estar sometido a Dios, sometido a su voluntad, sometido a sus decretos, sometido a sus mandamientos, pero de una manera voluntaria. Cuando el hombre está convencido de que no hay mejor manera de vivir que vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Dios de toda gracia y de misericordia, podemos orar, Señor, como nos lo enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre,
Te rogamos, Señor, que nos llevemos en nuestro corazón el deseo, Señor, de no seguir luchando contra ti. Padre, no queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos someternos, Señor, a tu autoridad. Queremos decirte, Señor, que no queremos seguir luchando en contra de ti, sino que deseamos de manera voluntaria vivir bajo tu ley, vivir bajo tus mandamientos, vivir bajo tus decretos, vivir bajo tus designios, y gustosos y gozosos aceptamos tu poderío, tu soberanía, tu gobierno sobre nosotros. No queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer la tuya, Padre, porque sabemos qué es lo que más nos conviene, porque tú quieres lo mejor para nosotros, porque tú deseas salvarnos de nuestros pecados. Tú nos libras de la condenación eterna. Padre, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. El próximo domingo nos vemos a la misma hora. Que el Señor les bendiga.